Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última mesa de estas jornadas. Esta mesa tratará sobre el apoyo oncológico, la contribución de las asociaciones en la gestión de la enfermedad. Vamos a explorar el papel crucial que desempeñan las asociaciones en el apoyo de los pacientes oncológicos y en la gestión de esta patología. Y para ello pues, contamos con un panel de expertos que nos proporcionará una visión integral desde diferentes perspectivas del sector. Hay otros dos expertos que están por llegar, pero por el momento tenemos en el escenario a Marcos Martínez Cortés, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer GEPAP, y también tenemos a Juan Carlos Rodríguez Manzaneque, líder del grupo en el Centro Pfizer, Universidad de Granada, Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, GENIO. También nos acompañará posteriormente el doctor Fulvio Jesús Coronado, jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica en el Hospital Clínico San Carlos, y un fichaje de última hora, el doctor José María Villalón Alonso, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid y doctor en la Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología Vitas. Bueno, como yo ante todo soy periodista y lo que más nos gusta a los periodistas es preguntar, pues yo quería preguntar, ¿no? Lanzar una pregunta inicial para que nos situemos un poco en el tema de esta mesa. Y quería pues preguntaros cuáles creéis que es el papel más importante de las asociaciones de pacientes en el manejo del cáncer y cómo complementa esto la medicina tradicional. Bueno, pues el papel de las asociaciones en España es muy jovencito, es relativamente joven. Hasta el año 78 no nos podíamos asociar, ¿no? Y todavía, aunque hemos evolucionado mucho, todavía una parte importante de la sociedad considera que somos 4 pacientes que nos juntamos para llorar, hacer manualidades. Pero creo que la labor a día de hoy de las asociaciones va mucho más allá de ese acompañamiento. Por un lado, y hablo en el caso de GEPAC y de la mayor parte de las asociaciones que conforman el grupo, tenemos lo que es los servicios de atención directa al paciente, que ahí podemos atender con el apoyo emocional a través de un equipo de psicooncólogos, e incluso hemos desarrollado programas de soporte integrales para pacientes en determinados tipos de cáncer. Tenemos también un bufete especialista en derecho sanitario para todos nuestros asociados. Cuando hablo de todos nuestros asociados, no solamente los que son a título individual de GEPAC, sino para cualquier socio de cualquier asociación miembro de GEPAC. Y luego nos preocupa mucho el tema de conocer la realidad que viven los pacientes a través de diferentes estudios que llevamos a cabo a nivel psicosocial. No somos científicos, no somos investigadores, pero sí nos preocupan esas necesidades y a través de la cátedra que tenemos en la Universidad de Rey Juan Carlos llevamos esos trabajos. Y luego las campañas de sensibilización que son importantes, ¿no? Eso es un poco así a grandes rasgos todos aquellos servicios que podemos dar desde las asociaciones a los propios pacientes. Pero hay una parte también que es fundamental y es muy importante y en la que creo que el asociacionismo en España todavía estamos un poco en el inicio de nuestra vida, y es la defensa de los derechos de los pacientes. Muchas veces los pacientes acabamos normalizando ciertas cosas. Ahora decimos, el código postal no puede determinar el tratamiento del cáncer. Y lo hemos normalizado. Eso es una campaña que nosotros pusimos en marcha a través de un RASCA en 2014. Estamos 10 años después y seguimos hablando con que existe inequidad, existe desigualdad. Hace muy poquito se ha publicado el último informe de EPPIA y vemos que el acceso a los nuevos tratamientos en España, en vez de irse reduciendo, se va ampliando. Hemos pasado de 617 días en el anterior informe, en el publicado en 2023, al publicado en 2024 estamos superando los 643 días. ¿Cuál es nuestro papel? Pues coger a todos los agentes integrados en el sistema e intentar buscar una solución a este problema, que es muy grave. ¿Por qué? Porque en esos días que no hay acceso, 300 personas mueren en España por cáncer. Y es muy duro que, sabiendo que existe un tratamiento que está aprobado por la EMA, que ha habido un montón de años de investigación previos, un paciente no puede tener acceso a ello, con todo lo que supone el impacto. Tenemos ahora, hablamos de medicina personalizada, los nuevos 200 genes que se van a estudiar para saber el sistema y poder determinar el mejor tratamiento. Se van a implementar
Creo que en esos aspectos el estar unidos todo el mundo del asociacionismo y remar en el mismo sentido es fundamental porque contribuye primero a aumentar la supervivencia y segundo a mejorar la calidad de vida del paciente y de los cuidadores, que no podemos olvidar porque en el 95% de los casos son la propia familia. Entonces es un binomio que no podemos separar ni tratar de forma aislada. Entonces ahí creo que el asociacionismo en España va evolucionando, quizá no tan deprisa como nos gustaría, los que ya llevamos unos cuantos de años en este mundillo, pero que tenemos que seguir sumando esfuerzos y poner de manifiesto cuáles son nuestras necesidades para que se tenga en cuenta al paciente, la voz de los pacientes. Muchas veces oímos, hay que poner al paciente en el centro. No. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Al paciente no hay que ponerlo en el centro. Los niños juegan al corro la patata y se lo pasan bien los que están dando vueltas. El que está en el medio no. Hay que trabajar por el paciente y con el paciente. Solamente conociendo cuáles son las necesidades del paciente, sus inquietudes, podremos trabajar para poder satisfacerla. Y aprovechando que hay un investigador y de todo, creo que también tenemos que empezar a demandar una participación más activa en la investigación desde el inicio para saber qué pruebas se van a hacer, si se pueden evitar desplazamientos, si se pueden evitar una serie de cosas que al final tienen un muy fuerte impacto en la vida de una persona que de momento es frágil y que está en un momento delicado y que no tiene esa fuerza que podemos tener cualquier otra persona normalmente en nuestra vida diaria. Como decías, aprovechando que tenemos un investigador aquí, a Marcos Martínez, a Juan Carlos Rodríguez, queríamos saber más sobre la investigación genómica, cómo está influyendo en los enfoques de apoyo a los pacientes con cáncer y qué papel pueden jugar las asociaciones en la difusión y la aplicación de estos avances científicos. Muy bien, muchas gracias. A ver, la verdad es que la era genómica, que bueno, se nos llena la boca con ello y tal, pues el impacto que ha tenido en el conocimiento de las patologías, no solamente cáncer, sino todas ellas, y la repercusión que está teniendo en la calidad de vida, pues está siendo muy, muy, muy importante. Ahora mismo, bueno, ya han mencionado la medicina de precisión, también lo que estamos hablando de medicina de precisión, nueva medicina personalizada, que creo que el impacto en concreto en enfermedades poco frecuentes va a ser incluso mucho mayor de aquí a unos años, estoy convencido, y en concreto en el cáncer ha sido imprescindible. O sea, las investigaciones más actuales en cáncer, todas ellas pasan por estudios genómicos a partir de bases de datos impresionantes de un número de pacientes muy, muy, muy alto. También en ese sentido el hecho de poder acceder al historial genómico de pacientes en Estados Unidos, en Japón, en otros países europeos, pues eso da muchísimo valor a nuestra investigación en el día a día. Y bueno, el impacto que va a tener definitivamente yo creo que es muy importante. A ver, quería volver un poco a lo que estaba comentando antes, porque claro, desde la perspectiva de un investigador, nosotros pues nos metemos en nuestro laboratorio, ahí somos un poquito como ratas de laboratorio, que hemos oído hablar mucho de ese concepto, y en realidad es una realidad porque hay veces que quizás nos sentimos muy aislados y de alguna manera no incomprendidos, tampoco hay que ser demasiado víctimas, pero sí lejanos a la gente, al ciudadano, ¿no? Entonces, más allá de conversaciones que podamos tener con amigos, yo creo que ahí las asociaciones son fundamentales. Y ahí has hecho una última puntualización en que las asociaciones tienen que servir de punto de contacto entre las investigaciones más actuales que haya y el paciente, ¿no? De orientar al paciente qué es lo que se está haciendo, tampoco generar falsas expectativas. Yo en eso también los investigadores también somos muy críticos, solemos ser muy críticos, porque también es cierto que a veces los medios de comunicación, un poquito en ese afán de querer dar un mensaje positivo, pues a veces también se pueden generar falsas expectativas respecto a avances en investigación, ¿no? Como que la cura del cáncer la tenemos unos investigadores de no sé dónde y ya tienen la cura para cáncer de pulmón y bueno, pues luego ya te pones a leer los detalles
Y a ver, es un gran avance, es muy importante, pero bueno, lo tenemos que tener con una cierta perspectiva y tal. Y en todo esto, yo creo que el filtro de las asociaciones, que al fin y al cabo son profesionales también, o pueden tener una parte más profesional de gente que conoce la ciencia y también conoce las necesidades de los pacientes, pues puede ser un punto de contacto, un punto de comunicación entre los investigadores y la ciudadanía. En el día a día de nuestro investigador también nuestro trabajo se nos está metiendo mucho, y de hecho cuando mandamos proyectos de investigación a evaluar para conseguir financiación pública, la mayor parte de ella, también privada, siempre aparece un apartado que cada vez es más grande, campaña de difusión. O sea, de qué manera vamos a hacer llegar al público lo que estamos haciendo, los avances que estamos haciendo. Y bueno, pues ahí ya digo, cada vez también nos estamos haciendo un poquito más expertos, nos están pinchando porque es oportuno. Entonces hay campañas de concienciación y en muchas de ellas, o en la mayoría de ellas, tenemos que contar con asociaciones. Tenemos que contar con asociaciones para que también ellos nos presenten a la ciudadanía que realmente va a poder captar nuestro mensaje y bueno, y todos de alguna manera ir para adelante. En este sentido, aunque parezca un eso, en ese crecimiento, en ese desarrollo de las asociaciones, ahora mismo el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene un estudio, un proyecto de investigación, el proyecto Renacer, sobre metástasis cerebrales, en el cual GEPAC es miembro del comité de dirección desde la creación de este proyecto. ¿Podemos aportar algo? Científicamente no somos médicos, no lo podemos aportar, pero sí en cuanto a defensa de los derechos de los pacientes, en cuanto a cómo se debe de informar a un paciente sobre la investigación que se estaba llevando a cabo, sobre esas muestras para que se utilizan, si tiene el tema de la cesión de los derechos de las pruebas de imagen, todo eso estamos y es una parte activa. Esto, cuando yo empecé hace ya 14 años, decía, esto es ciencia ficción, igual que eran ciencia ficción las CAR-T, están aquí. Por eso creo que el papel cada vez de las asociaciones es cada vez más importante y tiene un mayor peso a todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso Nacional, que es a finales de noviembre todos los años, siempre hay una parte destinada a la investigación. El año pasado contamos con la que es ahora la directora general de investigación, Eva Ortega, que participó en el Congreso, porque es que tenemos que saber, porque los que estamos hoy vivos y aquí es gracias al trabajo de muchos señores muchos años atrás. Y el trabajo que están desarrollando ahora se verá sus frutos dentro de 5, 6, 7 años. Pero solamente llega a éxito un número muy limitado de moléculas cuando se investigan muchas. Es decir, tenemos la parte investigadora y la parte comunicadora. ¿Creéis que hay buena relación, que en el proceso de sistemas sanitarios, asociaciones y comunidad investigadora está trabajando conjuntamente tanto para, como decías, transmitir desde las asociaciones todo lo que los investigadores estáis... Si hay una buena organización, sí. ¿te refieres? Bueno, no lo tengo tan claro, sí. A ver, yo creo que quizá a lo mejor lo que falta un poquito es una institucionalización de las organizaciones, ¿no? A veces van un poquito, hacen lo que pueden, también, es verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ellos nos tienen que buscar a nosotros o nosotros buscar a ellos, ¿sabes? O sea, no es como, súper lógico, como que aquí, o sea, cuando yo pido un proyecto de investigación, vuelvo a lo mismo, y es algo, parte de nuestra rutina, me hablan de una parte de difusión y bueno, pues yo tengo que pensar en qué jornada de difusión puedo participar, o en la noche de los investigadores de Granada, o localizar a esta asociación para hacer una sesión, como puede ser esta, ¿no? Pero bueno, si no la conozco a la asociación, no llego a ella. Entonces, yo creo que le falta un poquito de institucionalización, no sé cómo llamarlo, quizá a lo mejor no es muy apropiado ese concepto, no sé. Como decía antes, todo es mejorable. Falta un canal de comunicación más directo la investigación, sí. Porque incluso hay asociaciones que se dedican a buscar fondos para financiación y a veces tienen problemas para encontrar un proyecto al que lo quieran destinar, cáncer infantil o el que sea en cada momento.
Y es cierto que la creación de organizaciones paraguas, como es el caso de GEPAC, facilita y abre las puertas a poder tener esa comunicación. Pero el estar ahí supone un trabajo detrás de mucha formación, de un trabajo continuo para poder llegar a eso, porque los primeros interesados somos los pacientes. Y esto de ser paciente es cuestión de tiempo, nos puede tocar en cualquier momento y las cifras están ahí y contra las cifras a veces no se puede luchar. Pero tenemos que seguir avanzando. Yo hay veces que miras a las asociaciones y a anglosajonas y a las americanas y pues, estamos años luz. Aquí estamos con unos índices de que solamente un 3 o un 5% de los pacientes se asocian, mientras que en los países anglosajones y Estados Unidos estamos en un 60 y un 80%. Y eso también no solamente da fuerza, sino el avance. Es cierto que los sistemas sanitarios son distintos, pero esa fuerza, esa creencia del poder que podemos llegar a tener los pacientes es importante a todos los niveles. Por lo tanto, necesitaríamos una comunicación de ida y vuelta entre asociaciones e investigadores para que tanto unos como otros puedan estar en el mismo saco, por decirlo así. En ese sentido, hace unos años, en noviembre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y la enara que diseñamos en GEPAC fue una enara en blanco. Y nos decían, ¿una enara en blanco? Y es que no tenemos nada que celebrar. No había en aquel momento apenas algún proyecto de investigación en España destinado al cáncer de páncreas. Entonces, se hizo en el CENIO la jornada y dices, es triste, pero es la realidad. Y llevamos a 2 investigadores de alto nivel y la repercusión de la jornada, y lo hablábamos antes en el tiempo de descanso, era mínima y era para profesionales, para que pudieran detectar síntomas antes en el cáncer de próstata y de todo. Y dice, haces un esfuerzo en llevar a gente, dice, y la repercusión fue mínima. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Creo que el resto de ponentes todavía no ha llegado, está a llegar. Pero abro debate para cualquier persona que nos acompañe, si quiere hacer alguna pregunta o quiere saber algo más sobre el trabajo de... ¿Sí? Quede grabado. Yo sí quiero preguntaros una cosa. A mí, tener hoy aquí a Juan Carlos es algo para mí especial, porque es su tierra. Estamos en Campo de Cristana. Él es natural de aquí, toda su familia está aquí, y para nosotros, de hecho, es un cristanense insigne. Y es algo que, bueno, quería compartir con vosotros, pero también quería saber y quería preguntarle por realmente en qué estado estamos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo está la investigación en los siguientes años? ¿Vamos a vivir más? ¿Vamos a vivir mejor? Pero desde el punto de vista puramente investigación. Las terapias que están viniendo muchísimas cosas, sobre todo en oncología y en oncología poco frecuente, por decirlo, en enfermedades raras, cada día es más. De hecho, me parece que la estadística el otro día era que el 70% de los fármacos huérfanos que se estaban aprobando eran dianas todas oncológicas. ¿Cuál es el futuro que nos espera a 5 o 10 años? ¿Es rentable investigar en España? Uy, ya. Sé sincero. A ver, yo, evidentemente, tu pregunta ha empezado por un lado y ha terminado en la rentabilidad y tal. Empezando por lo último, yo creo que no hay que buscar rentabilidad en la investigación. A ver, esto también todo tiene sus aristas, ¿no? En el sentido de que, a ver, yo soy un investigador, puede haber investigador más aplicado, investigadores básicos, pues más experimentales. Y entonces hablo de la rentabilidad porque, claro, cuando estás a lo mejor en una investigación aplicada, pues ahí sí que hay unos parámetros que sí que te puedan decir que estoy intentando generar esta nueva terapia va
va a curar o va a tratar a determinadas personas, puede abaratar las terapias actuales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso sí que hay una rentabilidad o puede haberla, ¿no? Cuando te vas a la investigación más básica, es muy difícil o imposible cuantificar esa rentabilidad, pero ese conocimiento básico es imprescindible, lo cual, de una manera paradójica, nos está diciendo que es lo más rentable. Esto ha tenido un claro ejemplo en los hechos más recientes que tuvimos del COVID. De repente, investigadores muy básicos que llevaban investigando este tipo de virus durante muchos años y que nadie les hacía caso, básicamente, y de hecho sus proyectos de investigaciones estaban financiados muy pobremente, no tenían prestigio y tal, de repente estaban en el top. Entonces, eso era un claro ejemplo de que la investigación básica pues, tiene una aplicabilidad en el futuro. Entonces, es conocimiento, y ese conocimiento siempre va a ser rentable, siempre va a ser rentable. También tenemos otro ejemplo en la tecnología del CRISPR, que a lo mejor habéis oído hablar de ella. Es una tecnología para modificar genéticamente, por modificar genes, que estoy convencido que en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes va a ser fundamental. Bueno, pues esa tecnología se empezó a desarrollar en microorganismos, en bacterias, y se consideraba investigación totalmente básica, fundamental, que en ningún momento se planteaba que eso pudiera ser rentable o no rentable. Y ahora está siendo también algo que ha pasado a la aplicabilidad y está siendo un campo con una rentabilidad enorme, y eso se ve, pues, las compañías farmacéuticas que están detrás de ello. Y cuando hablamos también de rentabilidad y tal, es cuando hay una compañía farmacéutica detrás, ¿eso es que es rentable? Evidentemente sí. La realidad es que hay muchísimas compañías farmacéuticas que bueno, pues están detrás de las investigaciones más básicas con el objetivo, pues, de encontrar la aplicación concreta a esta tecnología, por muy básica, por muy fundamental que sea, pues para aplicarla. Y bueno, a ver, yo el futuro que veo, yo veo un futuro muy, muy prometedor, en el sentido de que ese conocimiento del que partimos y que sigue creciendo y que sigue siendo fundamental, pues definitivamente nos va a dar respuestas a muchos desafíos, a desafíos que todavía tenemos. Todavía tenemos, con un montón de tipos de cánceres, con un montón de patologías poco frecuentes, pero vamos, estoy convencido de que, no sé si a 5 o 10 años, también cuantificar aquí por años, periodo de años, es difícil. Bueno, a mí me resulta muy complicado darte ese tipo de aspectos cualitativos y objetivos, pero la realidad es que sí que va a avanzar. Nos corremos un poquito. Hola, encantado. Sí, ponte aquí, sí. Gracias por esperar un poco por Ponte mí. aquí con ellos, que eso... Esto no quiero grabarlo. Entonces ya... Hola. Ya tenemos la mesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, aprovechando que ya tenemos aquí con nosotros al doctor Pluvio Jesús Coronado, jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica en el Hospital Clínico San Carlos. Bueno, estábamos hablando un poco del papel que juegan las asociaciones de pacientes en el apoyo a los pacientes de cáncer, y cómo complementa esto con la medicina tradicional. Desde tu punto de vista, ¿podrías hablarnos más un poco de cómo se puede apoyar el cáncer de manera más efectiva, concretamente de las mujeres, ¿no? Porque tu especialidad, pues, se centra en ginecología. Claro, nosotros en el Hospital Clínico tenemos un centro, un CESUR, un centro de referencia a nivel español de sarcomas y de tumores ginecológicos raros. Son los menos frecuentes. Los raros vamos a llamarles menos frecuentes porque nosotros últimamente lo estamos viendo con bastante más frecuencia de la que querríamos, ¿no? Gracias a las vacunas para el papiloma humano, dentro de poco el cáncer de cervix será una enfermedad poco frecuente. Es lo que esperamos, ¿no? Pero bueno, el problema de las enfermedades poco frecuentes, lógicamente, reside en que no sabemos muy bien cómo abordarlas.
porque las identificamos con las otras enfermedades más parecidas que son más comunes. Y ahora mismo en la gestión sanitaria se está intentando integrar al paciente y entonces a las asociaciones al látere en la gestión, ¿no? No es fácil hacer una conexión importante porque el paciente lo que quiere lógicamente es que le curen. El médico lo que quiere lógicamente es curar. Que nosotros cada vez que hacemos algo y nos sale bien nos ponemos como tamarit, una medalla así, ¡zas! Y nos encanta eso, de verdad, pero claro, a veces fallamos. Fallamos porque no tenemos el conocimiento adecuado, porque mucha gente también piensa que nosotros tenemos la varita mágica de curar todo y operar todo. No, si esto lo operas, no, perdona, es que debe tener un quirófano y a ver qué haces. Entonces, las asociaciones son muy importantes porque son las que nos aprietan un poco. Yo creo que se necesitan estas asociaciones, porque si no, no se da visibilidad a muchas patologías. Y necesitamos que estén visibles para que nos demos cuenta de que están. Porque nosotros, como centro de referencia, vemos frecuencia de enfermedades poco frecuentes, pero el resto de la sociedad no. Entonces, bueno, y puedes caer a un hospital más pequeño que te va a tratar mal porque te va a tratar como la enfermedad común. Y necesitamos además tenemos también tenemos el Eurocan, que es una red europea de enfermedades poco comunes. Entonces, cada semana nos reunimos para comentar casos a nivel internacional. Y aquí tenemos también necesitamos la colaboración del paciente y de las asociaciones para que existan bases de datos. Bases de datos con seguimiento. Ahora hacer un seguimiento en un paciente requiere consentimientos informados, permiso del paciente. Antes era más fácil. De verdad que también es verdad que nos metíamos en la historia de un paciente que es muy sensible a datos. Pero a lo mejor necesitamos un poquito más de apertura y que nos deis esa oportunidad para poder seguir ese paciente para ver qué le pasa. A lo mejor, desgraciadamente, no curarlo, pero con lo que le pasa a uno, intentar curar a otro cuando pase un tiempo. Entonces, bueno, yo creo que la integración es necesaria, básica y fundamental. Yo creo que estamos aquí hablando de esto por eso. ¿Cómo integrarlo? Pues, bueno, los hospitales dicen siempre en todos los contratos de gestión que van a abrir las puertas al paciente. Y la de facto es que no se abren las puertas. Evidentemente. Y otro problema es luego las listas de espera que también agobian. Y que los gerentes dicen, no vamos a hablar de números. Perdona, si estás hablando de números. O sea, no me digas que no hablas de números porque es lo primero que estás haciendo. Va esto mejor, va esto peor. Y va en función de los números de pacientes que hay, de las cirugías que haces, de la lista de espera, del gasto. Porque al fin y al cabo el número es exactamente igual a dinero. Y ya tenemos el principal problema. ¿Cómo costeamos? Estas es otra de las preguntas que podemos hacer. ¿Cómo podemos costear la investigación de una asociación con enfermedades raras? ¿Qué subvenciones tenemos que darla? ¿Qué deberían hacer los hospitales para poder subvencionar a los médicos y a los pacientes para que se hagan cosas? Y lo siguiente, si el tratamiento vale caro, ¿quién lo costea? Porque en España estamos acostumbrados a que el tratamiento es gratis. Y cuando cuesta algo dinero ya lo hemos liado. Pero luego tenemos otro siguiente problema. Cuando el dinero es caro, no hay equidad. Es decir, el que tiene dinero se lo puede pagar y el que no tiene dinero no. Entonces, pues acabamos de despejar muchas incógnitas que a ver cómo se resuelven. Entonces, no sé, a lo mejor en vez de dar soluciones estoy planteando problemas. No estás planteando problemas, estás planteando la realidad que vivimos los pacientes y que vivís. Dices tú, en los hospitales, en el caso del tuyo, yo he participado en algún estudio, tengo buena relación con vosotros. De hecho, ayer estaba en una jornada de sarcomas, ¿sí?, que hago por la tarde, entonces estuve. Pero sí es cierto que la equidad es un problema importante y que entre todos tendremos que buscar la solución. A lo mejor la utopía no la encontramos, pero la menos mala. Y en lo que decías de las desigualdades, sí, no nos planteamos terapias CAR-T. Nosotros pusimos en marcha un programa de ayuda porque los propios hematólogos nos decían que había pacientes que renunciaban a la terapia CAR-T sabiendo que era su última tabla, su tabla salvavidas, porque no se podían permitir desplazarse a un centro de referencia los 35 días que tenían que estar sometidos a control después de la terapia.
Estamos hablando, en el caso del linfoma difuso de células grandes B, incluso en el que viene ahora de mieloma, no es una palabra que me gusta utilizar mucho, de la curación del paciente, ¿no? Y estaban renunciando, pero no se podían permitir estar 30 días, 35 días en Madrid o en Sevilla o en Barcelona o en Valencia. Por eso se lo tenían que costear. Sí, el tratamiento lo costaba la Seguridad Social, pero el resto del paciente no, ni la atención oncológica que supone, ni el despegue, ni el manejo. Entonces, no has abierto ningún melón, es la realidad que vivimos. Es la realidad, y la verdad es que el problema es la financiación. ¿El dinero de quién es? Tuyo, y es mío, y es de esto, y es de todos. Entonces, con esos dineros que nosotros ponemos, ¿debemos financiar eso? Todo el mundo dice, pues claro, ¿verdad? Hasta que tienes que financiarlo y dices, es que esto vale X dinero y que nos hemos gastado X. Dices, bueno, para el tratamiento vale. Y dices, no, pero claro, es que yo tengo que ir a un centro de referencia, me tienes que llevar y la ambulancia cuesta una pasta. Y la pregunta es, ¿por qué no van en otro sitio, no? Porque tiene que ir una ambulancia. Luego hay que dormir, a lo mejor hay que pasar unos días allí. Claro, eso también hay que pagarlo. No les vas a meter en un hospital a ingresarlos, porque también vale dinero un hospital, del clínico, unos 680 euros por día, solo por estar allí. Entonces, hay que hacer que todo el mundo seamos conscientes, que esto, números es igual a dinero, y el dinero pues no cae del cielo, evidentemente, porque todos queremos que hagan carreteras, que la ciudad esté bien, que la sanidad se pague la medicina, y claro, y yo soy médico. Y ya os podéis imaginar que el médico en España no os gana lo mismo que un médico en otras partes de Europa. Entonces, si yo quiero encima trabajar bien, trabajar bonito y cobrar nada, pues me encantaría que llegara y dijera al carnicero, oye, una chuleta, y dice, eres médico. Pues no, las pago. Entonces, claro, lógicamente también me gustaría ganar dinero por mi trabajo. Entonces aquí empezamos con un problema muy serio, ¿eh? Y el problema es de financiación. ¿Cómo financiamos no la enfermedad rara? Ya hablamos de cualquier enfermedad, ¿eh? Y sobre todo porque la enfermedad rara tiene tratamientos caros, porque son de nueva investigación. Entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo entre la sociedad, la asociación, y cuando hablamos de hospitales públicos, porque ojo que también hay privados, que también se podían mojar, ¿no? Complicado, ¿eh? Es fácil. Es que cuando tocamos el bolsillo de la gente, ahí ya empezamos a tener el primer escollo. Bueno, yo creo que es el único escollo, porque si no tuviéramos que tocar el bolsillo no habría ningún problema. Y muchas veces tenemos una percepción que es que es gratis. No, no es gratis, que la pagamos a través de los No impuestos, es gratis. La medicina y no nos es gratis. cuesta nuestro dinerito. Pero sí que es complicado, pero tampoco nos preguntan en qué quieres que invertir tus impuestos. Claro, esa es otra cuestión que, bueno, sabemos que en sanidad pues se invierte lo que se invierte. Se invierte bastante, yo creo. O sea, que tenemos una sanidad que nos podemos dar con un canto al oriente. Yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en estar en Inglaterra, en estar en Italia y en Francia también, pero hay menos. Y no sé, aquí el paciente muchas veces tiene que ir con el bolsillo preparado, ¿eh? Hemos comentado. Aquí no. La comparativa que tenemos que hacer con otros países del ámbito europeo o americano y tal, creo que también tenemos que ser positivos en el sentido de que no estamos peor ni mucho. No. Incluso estamos mejor en muchos aspectos. Sí, mucho mejor. A mucho. nivel de enfermedades poco frecuentes también. Concretamente, sí. Porque ahora mismo las poco frecuentes, por mal investigadas que estén, por mal financiadas, pocos tratamientos, tienen más oportunidades aquí bastante que en otros sitios. Que en otros sitios, como puede ser Estados Unidos, que pueda ser un modelo totalmente distinto. Y bueno, yo creo que eso es paradójico, pero también es muy importante también resaltar. Claro. Y bueno, antes también ha habido un momento, cuando estabas hablando, que has hablado de las bases de datos. Y yo quería hacer una puntualización ahí, porque eso está siendo un revulsivo impresionante. Positivamente hablando, ¿por qué? Porque es que ahora mismo tenemos acceso a datos genómicos, transcriptómicos de pacientes en todo el mundo. Entonces, a nivel de enfermedades poco frecuentes y a nivel de cáncer también, en el que yo estoy más centrado,
a veces tampoco nos tenemos que obsesionar qué es lo que hacen mis investigadores españoles. Tenemos que pensar globalmente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se está investigando en el mundo? Y ahí quizá también un papel de las asociaciones es buscar qué opciones hay a nivel internacional, porque es que la investigación no tiene fronteras, no tiene fronteras. Bueno, y sobre todo lo que comentábamos antes, el tema de la gestión de los datos, para que Sí. no haya la normativa ahora en el nuevo reglamento europeo, Sí. así lo va a hacer y contemplar y saber transmitirlo correctamente a los pacientes Sí, muy para importante. que sepan que ese uso va a estar limitado a eso en concreto, pero que siempre los datos van a ser del paciente y que podrá, en un momento dado, si lo considera oportuno, Sí. retirar, ¿no? En mi caso están ahí, son públicos, o sea, públicos, te quiero decir, están destinados para la investigación y lo que se puede hacer. Sí, pero yo ahora mismo puedo acceder en 5 minutos con un ordenador, yo puedo acceder a bases de datos del National Cancer Institute, del Instituto del Cáncer de Estados Unidos, en el que me puedo encontrar datos de 1000 pacientes con melanoma, un tipo de melanoma concreto, y puedo hacer, utilizando plataformas bioinformáticas, la inteligencia artificial, que también es algo también que nos está teniendo mucho impacto a nivel de investigación, y pues bueno, pues me puede ayudar a determinar qué terapia puede ser la mejor. Bueno, Luego aquí estamos hablando de otro melón, y es el dinero invertido en investigación. bueno, también. Tú eres investigador, pues es que, bueno, tú también, ¿no? Pero tú eres más de básico. Si no recuerdo Sí, mal, cuando sí. nos vimos en Madrid eras Sí. de melanoma, ¿no? Exactamente, sí. Pues evidentemente cuando vas a hacer, yo que he estado en el FIS, que he estado también evaluando proyectos, pues elige siempre aquellos que tienen más impacto en la sociedad. Entonces se va todo el mundo al cáncer de mama, al infarto, a las enfermedades neurodegenerativas, y no las todas, sino las que son con mucha que la pobre la tiene también un poco olvidada, y cuando vas a coger dinero para eso tampoco hay. Hay poco para todos. Pero encima esa tarta que es pequeña, a las enfermedades poco frecuentes les toca un trozo muy chiquitín. Con lo cual, claro, no se avanza mucho. Y lo que se necesita es eso, a unir esfuerzos en todo el mundo. Porque esa enfermedad que es rara aquí, si juntamos, podemos juntar muchos casos y ahí ya sacar conclusiones. El problema es otra cosa, es la variabilidad médica y la variabilidad interindividual. Cada enfermedad es de cada enfermo, decía Marañón, ¿no? Sí. Pues ahí está. En los últimos años yo estoy trabajando con el melanoma uveal, que es un tipo de melanoma raro, muy poco frecuente. Bueno, pues en Andalucía, a lo mejor en un año me pueden caer a lo mejor 2 casos en toda Andalucía. Pero rascando en bases de datos y todo esto, pues me encuentro una base de datos que tengo información de 80 pacientes del hospital. Luego, en una colaboración con un hospital alemán, me encuentro una base de datos que tiene 200 pacientes. Ahí ya estoy encontrando material genómico, no tengo muestras y tal, pero los datos genómicos que, bueno, que me pueden permitir hacer algo. Tampoco hay que... Claro, que esa es otra. Es que tú puedes saber mucho de algo y decir, bueno, ahora cómo lo curas. Exacto, bueno, sí. Es otra. Yo te diagnostico que tienes un gen alterado, que tienes ahora, pero curarte... Eso. Eso es para otros. O sea, el Eso pobre para otros. ese ya, o la pobre ya no llega. Ya. Bueno, pues eso es un problema, porque yo como médico quiero ponerme la medalla de tamarí Sí. y decirte curado. Por supuesto, con tratamientos tan esenciales que no es la primera vez que estamos utilizando, por ejemplo, tratamientos para el cáncer de ovario, que están Y por ejemplo, generas los otro... señores de la PAL, el Olaparib, está creando leucemias. Y lo estamos viendo después. Entonces le dice al paciente, te puedes salvar por aquí, pero estropearte por allá. En fin, hay que seguir. Hay trabajo. Lo importante es que vayamos andando poquito, pero seguido. Porque si vamos echando la vista hacia atrás, hace 20 años no estamos hablando de esto en ningún foro. No, ya estamos haciendo más. Gracias al empuje de los pacientes y a la sensibilización que hacemos con estas cosas. Con lo cual, hay que divulgar. Sí. Hay que hacer un poco de ruido para que por lo menos se digan, aquí hay enfermedades. Lo que pasa es que dicen, enfermedades de poco frecuentes, ¿cuántas son? Son muchas.
¿En qué nos centramos? Yo soy ginecólogo. Pues claro, yo me interesan las mías. Y tú de melanoma, pues decirle las tuyas. Y un El hematólogo, paciente, los de el linfomas hematólogo, especiales. El que tiene un linfoma raro quiere que le cure el suyo. El que tiene una enfermedad neurodegenerativa que no sabe nadie todavía lo que es, pues quiere que lo curen ellos. Bueno, por intentarlo, lo que tener es ganas de hacer cosas, e ilusión, y otra cosa, que te dejen. Ya te lo digo, que te ayuden, que te dejen. Porque muchas veces te imposibilitan hacer muchas cosas, muchas veces son, uy, pues sí, te lo agradezco. Gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más por parte del público. Vuelvo a abrir la ronda de preguntas. ¿Nada más? Bueno, yo quería retomar un tema que se ha mencionado antes, que era sobre el tema de la colaboración de los pacientes, que Marco lo estaba comentando antes y creo que el doctor Corano también lo estaba comentando, que somos uno de los países que menos asociados pacientes de cáncer hay respecto a otros países, como han hecho anglosajones. ¿Por qué pasa esto y cómo se puede impulsar la colaboración? ¿Qué pasa con los pacientes para que no tengan esa asociación tan directa? Yo creo que hay un porqué. Porque creo que el paciente, como tiene la sanidad gratuita, no necesita ayuda. Cuando la tienes no gratuita, te juntas para intentar ganar dinero, para recopilar dinero, eso que te dicen, dame dinero porque un trasplante de médula que pasa ahí, eso aquí en España no pasa, pero en Estados Unidos sí. Entonces, ¿qué hacen? Se tienen que unir. Hay mucho, yo cuando estuve en Estados Unidos, me llamó mucho la atención que estaban los cristianos, que era una religión pues, cristiana, ¿no? Y ahí hacían esas cosas. Colecta porque fulanito tiene un cáncer de no sé qué. Y van colectando. Y decían, en España es imposible porque nosotros vamos al hospital y nos atienden. Con lo que tengamos. E intentando hacer el pino puente. Porque vas a Inglaterra y te dicen, tratamiento, no funciona, no hay otro. Fuera. Y fuera, aquí no. Si no hay otro, pues vamos a ver si el plan B, al plan A, el que se invente el médico, a veces rompes, a veces, pero intentas. Por eso el paciente aquí en España no se une, salvo que empiece a notar que necesita, y los otros países han hecho antes. Pero en eso sí está habiendo un cambio, que parte de la razón es esa. Primero, el asociacionismo en España hasta el año 78 estaba prohibido y ya íbamos con retraso en relación a los países anglosajones. Pero sí ahora, con todo el tema de las demoras y sobre todo todo el tema de las nuevas tecnologías, el acceso a Internet, el poder estar informados los pacientes, están haciendo que se acerquen más a las asociaciones para ver qué opciones hay o cómo pueden llegar a un determinado tratamiento que han leído, que está aprobado y quieren saber cómo está en España, cómo está todo y qué tienen que hacer para poder acceder a ese tratamiento. Y ahí eso está haciendo que últimamente veamos un mayor movimiento en el tema del asociacionismo. Como lo comentaba antes, no es de recibo que desde que se aprueba un fármaco en Europa, en España pasen 643 días. Hablo en el mundo oncológico en general, en los casos de las enfermedades poco frecuentes, en los pocos que hay todavía la cifra es un poquito más sangrante, por desgracia, según el último informe. Entonces, eso está haciendo que se acerquen un poco más para verlo y que nosotros hayamos tenido que dar un paso adelante para poner en marcha programas y campañas que pongan de relieve a la sociedad en general la situación que están viviendo los pacientes oncológicos en cuanto a la aprobación. Y es raro el día o la semana y no tienes alguna noticia al respecto en los medios de comunicación. Nosotros casualmente escribimos una carta al Ministerio el año pasado, un poquito antes del verano, y porque había un atasco impresionante con 11 o 13 fármacos de cáncer de pulmón que estaban en el limbo. Casualmente, se aprobaron 3 después. En el Día Mundial contra el Cáncer recibimos a la ministra de Sanidad con una esquela. Casualmente se aprobaron 2 terapias CAR-T que llevaban 3 años sin aprobarse. Pero esto hace que se acerquen y que tienes que optar a veces por procedimientos un poco, vamos a decir, transgresores,
Sí, pero al final es que no tenemos nada que perder. Porque la demora o no acceder a un tratamiento ya nos puede costar la vida. ¿Qué más vamos a perder? Total. También es que ocurre, también son las agencias reguladoras, ¿eh? Porque muchas de las investigaciones que se hacen, sabemos que todos que hacen en Estados Unidos. Entonces, la FDA americana, la Food and Drug Administration Los americana, criterios que tienen a lo mejor... son criterios que pueden cambiar, pero una vez que lo aprueban allí, lo ponen en marcha, y entonces la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, que es la que tiene que determinar que entre aquí en Europa con sus reglas, espera un poco a ver qué pasa con el otro. Entonces, luego él entra aquí y luego van a los países, y van a los gobiernos, y ahí es cuando se atascan. Hay cosas que se atascan y cosas que no, depende del gobierno como quieras, ¿no? Pero Lo que pasa es que a lo mejor en ese proceso también se demuestra que ese fármaco no iba tan bien como... Pero claro, luego viene el problema también pasa, eso es otra cosa. Eso es claro. otro. Sí. Pero luego viene el problema de la financiación. Los fármacos estos, como no son baratos, cuando los entran todo el mundo está de acuerdo en que deberían ser gratuitos. Entonces eso va impuesto en el capítulo de medicación de cada hospital. Y entonces del hospital, bueno, pues que lo ponga el 2 de octubre en vez de clínico. Porque eso a mí no me da dinero, eso me quita dinero. Es Y que ahí es otro problema, ¿eh? Es un problema, ahora estamos. EMA, o sea, ya me salto la americana. EMA, la agencia europea. La agencia española del medicamento, la prueba. Y una vez que ya hemos llegado a todo un acuerdo y vamos a pensar que tenemos precio reembolso, tenemos en España 22 comisiones evaluadoras, las autonómicas. Y luego 876 hospitales que, como decías, pasa a la comisión de farmacia de los 876 hospitales. ¿Cómo va a haber equidad? Claro, todo se atasca. Todo se atasca. Demasiada burocracia. Demasiada burocracia. Como yo entiendo que cuando un medicamento, estamos hablando de algunos oncológicos que vale cada terapia 6.000 euros, y hay que ponerle una cada 3 semanas, pues estoy entendiendo, son caras. Eso lo hay que pagar, ¿no? Pero bueno, sí está claro que hay que regularlo, hay que controlarlo y sobre todo que sea eficaz, porque muchas veces la eficacia es relativa. A los oncólogos son geniales porque dicen 3 meses de sobrevida, qué guay, cómo funciona. Y dices, bueno, hace 3 meses, pues a mí me gustaría que fueran 3 años, pero no 3 meses. En fin, Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna eso iba cosa, a decir, alguna si alguien quiere hacer alguna experiencia. pregunta. ¿Alguna pregunta por no irnos con mal sabor de boca? Ánimo, ánimo, claro. Porque lo último ha sido no muy esperanzador, pero es que es la realidad. No, hombre. Yo os preguntaría, por terminar, ¿qué podemos hacer las asociaciones de pacientes, en el caso de la financiación, para ayudar a las líneas de investigación? ¿Cómo podemos hacer? Yo tengo idea que podemos hacer y se puede cambiar. Quería ver vuestra perspectiva. ¿Qué pueden hacer las asociaciones de pacientes para cambiar este rol de financiación que hay? Creo que tiene mucho que ver con el anglosajón, pero que aquí en España no sabemos muy bien cómo abordarlo. Las asociaciones de pacientes no podemos hacer nada más que hacer 4 carreras, pedir 4 apoyos y hacer 4 y realmente esto no cambia mucho. En realidad no cambia mucho la perspectiva del día a día. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que a lo mejor trabajar juntos para cambiar? Para que de alguna manera lo que hagamos de verdad sirva para poder cubrir estos honorarios de un buen investigador, pagar a un buen médico, o de hacer las cosas de una manera diferente a la que hemos hecho. Hombre, yo, bajo mi punto de vista, cuando estamos hablando de dinero, la solución es bastante mala. Porque nadie quiere soltar dinero. Esa es la realidad. Segundo, en vez de disparar con perdigones, intentar focalizar enfermedades. Porque si quieres ir a todas, no le vas a dar a ninguna. Yo creo que hay que centrarse, hacer hitos y metas en algunas concretas y luego poco a poco ir saltando a las demás. Si quieres cubrir a todas, va a ser complicado que puedas abarcar todo. Por supuesto, hacer ruido. Y estas asociaciones, estas charlas, hacerlas con frecuencia, que también el paciente se sienta protagonista, ¿no? Que pueda dar opiniones y que nos llegue. ¿Y cómo nos va a llegar? Pues a través de los médicos y que nos invitéis a estas cosas. Es la única forma de que nosotros tengamos sensibilidad. Los que trabajamos en ello ya estamos sensibles.
son los otros. Los que no son muchas veces sensibles porque, bueno, pues como no conocen, cuando tú no conoces una cosa y viene un paciente, intentas decirle vete a otro médico. Haces lo que yo llamo la raqueta. ¡Pum! Y lo lanzas a otro lado, porque no quieres, ¿no? Entonces, por supuesto, hacer ruido en redes sociales. Intentar, bueno, estar al día. Tú lo has dicho muy bien. Oye, ¿por qué no me das ideas a mí? Que a lo mejor yo estoy buscando muchas cosas y tú tienes una concreta y me dices, oye, ¿por qué no focalizamos aquí? Pues esas son más o menos, así, líneas generales. Sí, vamos, hacer ruido, como bien ha dicho, yo creo que la tarea de concienciar y educar a la sociedad, el papel que estáis teniendo es fundamental. No solamente a los pacientes, sino a la sociedad en general. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo aún por hacer. Lo que pasa es que es un trabajo también no remunerado. Pero la tarea de concienciación, pues para que al fin y al cabo toda la sociedad sea consciente de que hay una necesidad de no solamente asociarse, sino una sociedad una necesidad de investigar, una necesidad de sensibilidad también en el contexto clínico. Todo eso yo creo que es fundamental. Es fundamental porque al fin y al cabo de la sociedad es de donde van a salir nuestros próximos políticos. Al fin y al cabo, nuestros políticos, que luego le echamos la culpa a ellos, pero ellos en realidad son reflejo nuestro, nos guste o no nos guste. Y bueno, pues esa sensibilidad yo estoy convencido de que a lo mejor de aquí a unos años pues podemos llegar a conseguir que la financiación en investigación pasemos de estar en los umbrales más bajos de Europa a asimilarnos a Alemania, a Francia e Italia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y bueno, ahí. Hay que educar a las generaciones que vienen de residentes, ¿eh? Están cambiando. No son como nosotros, bueno, esto lo de siempre, mis padres decían que no somos nosotros como ellos, los abuelos como los padres, sí. Y yo veo que las generaciones nuevas son más hedonistas. O sea, a mí me llegan los residentes y dicen, no, yo quiero hacer una especialidad, cuando vienen a buscar ginecología se hacen muchas guardias, ¿no? Sí, las guardias. Sí. Hombre, sí. Pues sí. Y claro, que es que como los partos vienen a la hora que sea, claro, es que yo mejor dermatología. Y yo, dice, flipas en colores. O sea, sí. La gente, no sé, vienen con otra carga. Un chavalillo... A nivel de investigación. Estaba el miércoles tuve una tesis doctoral, que la dirigía yo, del virus del papiloma. Y había un chaval, y te he traído a mi un conocido que tiene 16 años. Y entonces quería hacer unas carreras, ¿no? Y a él le gusta la investigación y tal. Entonces digo, ¿qué te gustaría hacer? Dice, bueno, a mí me gusta algo para ayudar a la gente, para investigar, para hacer. Dice, pero también yo quiero ganar dinero. Y yo tampoco quiero que, bueno, pues, como diciendo, que quiero mi tiempo libre, porque yo... Los fines de semana... Claro, y yo lo miraba así y decía, yo no era así. Algo ha cambiado. Entonces yo me lanzo a la piscina y a ver si nado y a ver qué sale. Pero es que ya es como, no, voy a elegir, porque no sé si medicina, no sé, pero biomédicos, porque no sé cuánto. Y bueno, pues ya, pues igual lo que te guste, ¿no? Que te guste y que te entusiasme. En fin, yo creo que también la gente está cambiando un poco el concepto de... Bueno, y también hay muchas redes sociales, hay mucha información errónea, hay mucha información de filtro, sí, el papel de filtro. Hay mucha desinformación. Es difícil porque ahí una de las cosas que las asociaciones tienen que hacer información veraz. Sí, filtrar. Ni tampoco sensacionalista. Es la que es. Y punto. O sea, la gente se muere, bien. Pues hay que decir que se muere, pero no que se muere en exceso. Y si no, tampoco decir que no se muere. O sea, vamos a ver, es ser realistas. Porque si no, la gente lleva una apreciación totalmente distorsionada y entonces interpretan mal las cosas. Y los de alrededor, que al fin y al cabo dicen, los políticos son los que estamos aquí, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, ¿quién saldrá de aquí? A lo mejor alguien de ahí, de la camiseta de España, que va a ganar, por cierto.
Pues esta chica pues se hace política, que no lo sabes. Entonces, según lo que oiga, Sí, se va. y lo que le digan las redes sociales, pues va a hacer. Ahora mismo eres más importante si estás en una red social que si no estás. Seas bueno, malo, feo, guapo. ¿De qué depende el éxito? Entonces digo yo, ¿y qué es el éxito? ¿Ganar más? ¿Que la gente te aplauda? ¿Ser más guapo? Cada uno. No sé. Nosotros ya no tenemos ¿Pero qué es el arreglo. éxito de una asociación? Ganar dinero para invertir, si subvenciones, ganar muchas subvenciones, hacer mucho ruido. Se ha marchado. Yo no tengo claro lo que es una asociación y cuál es el objetivo. Es sacar adelante a quien tiene. Está claro. Que sea un paciente vale la pena cualquier cosa que haga. Pues eso es el éxito. Ese es el éxito concreto Aunque- que aunque- nosotros tenemos que Aunque si Aunque sacas a hable- uno cuando podías sacar a ninguno, ya es éxito. Mira, Perfecto. Ese es el éxito. si hay algún político que se tape los oídos Unos cuantos. un funcionario. Sí, sí. Yo en mi casa tengo empadronados 7 pacientes. ¿Para qué? Para que puedan acceder al tratamiento más idóneo en Madrid. La presidenta llega hasta el 17. ¿Es ilegal? No. ¿Es alegal? Bueno, pues sí, pero al final yo me acuesto con la conciencia tranquila que en la medida de lo posible he podido ayudar a esas personas a que puedan acceder. El éxito no está garantizado en ningún caso, y menos en Claro. cáncer, tú lo sabes. Pero eso, mira, y es eso con lo que me levanto. Primero, porque lo viví con mi padre y después porque me tocó a mí la lotería esta de ser paciente de oncológico. Una tontería cualquiera. Dije, venga, voy a probar qué es esto. Y eso me da. Y si tengo que venir aquí a hacer el Pino Puente para venir porque Jesús me llama, o pasado mañana me tengo que ir a Baleares, pues me iré a Baleares. Pero al final es decir, miras y dices, ostras, pues mira, en el programa este hemos podido ayudar a 90 y tantas personas a que puedan acceder al tratamiento. En el otro son 200 y pico. En otro, dice, para mí, ser una asociación es eso. Y todo lo que no sea eso es pensar en otras cosas que, a mi modo de ver, y tú lo has dicho, la sociedad está cambiando, a lo mejor no lo sé, para mí es lo que tiene valor y a lo que yo le doy valor. Con lo cual, y lo decías tú de la información, como nosotros abusamos de vosotros, desde GEPAC abusamos mucho de los profesionales, hacemos que escriban guías, que Eso vengan nos a gusta. congresos, a jornadas. Luego Eso es le estimular. decimos, no lo entiende nadie, pero lo vamos a poner en lenguaje que lo entiendan los pacientes. ¿Vale? Entonces, la información es veraz. Ahora dices, ¿hay un libro de mitos y pseudoterapias del cáncer? Sí, lo tenemos publicado. ¿Por qué? Porque había mucha desinformación en el cáncer y no podemos permitir que los pacientes accedan a una información errónea. Lo comentaba antes contigo de que salga un personaje famoso y te dan ganas de pegarles una patada en sálvase a la parte. ¿Por qué? Porque no informan, desinforman. Y es fundamental. Totalmente de acuerdo contigo. Yo hay una cosa que has dicho que he mirado a Blanca porque me ha escuchado alguna vez hablar de esto y ha sido algún tuit cuando has dicho lo de los pacientes. Y como sí tenemos políticos, tenemos gerentes, o sea, fíjate lo poco que De estamos todo. y toda la gente, lo diversos que estamos. Yo me voy a atrever a decir una cosa y lo voy a volver a decir porque esto fue un tuit que hizo Blanca hace poco cuando yo decía que en Madrid hay pisos patera. Sí. Y la gente preguntaba qué era un piso patera. Bueno, pues Mi eso casa. existe. Hay Eso un existe. reportaje en 4. Y es un grave problema, y aprovecho que estamos aquí y que estamos terminando para decirlo, que en Madrid existan pisos patera para poder ir a ver a ese señor al Clínico San Carlos. Porque desde la sanidad de aquí, de esta mi región y de muchas regiones limítrofes, no derivan a Madrid, no derivan a Valencia, no derivan donde están los centros de especialidades. Ir a la consulta de ese señor en el Clínico San Carlos no es fácil, aun siendo un CESUR. Y el paciente no le queda más remedio que empadronarse en Madrid para poder tener una atención adecuada. Y eso es verdad. Y antes hablabas de cadáveres y yo hablo de pisos patera. Y eso sigue existiendo y
es un verdadero drama que la gente tenga que Jesús, hacer que no sé eso. ni el primero ni el último, y gracias a Dios estamos concienciados, pero lo de los pisos patera, en el reportaje empezaron los de 4, estuvo Begoña, la presidenta, en una comisión de sanidad y lo declaró, y al día siguiente le llamaron de la SER y me llamaron a mí, porque ella ya no vive en la Comunidad de Madrid, y el inicio del reportaje era, ¿es esto un piso patera? Sí. Pero yo duermo. Sí. Bueno, para no robaros más tiempo, si queréis concluir con algún tema o directamente finalizamos, porque si no me matan, porque como empieza el fútbol y todavía estemos aquí. Como conclusión, yo creo que potenciar estas asociaciones, dar visibilidad a lo que no es visible, dar información veraz y sensibilizar a la sociedad, a los médicos y a todo el que está alrededor, pues para que esto poco a poco vaya avanzando, a pasos como sea, pero avanzando. Vale, pues muchas gracias por vuestro Un tiempo, placer. por venir aquí a estar con nosotros.